poquito la... ¿Cómo está? Ahí está mejor la luz. Oh. Falta algo para levantar. Perfecto. Te voy a sentir mal. Buenas tardes, miércoles 22 de abril, unos minutitos pasados las 4:30 de la tarde, estamos en otro capítulo de Ranchile TV y hoy queríamos compartir un programa especial con profesionales de la salud, MedPro Clínica, un centro que es mucho más que un centro kinesiológico, así partió, pero hoy tiene ya muchísimas especialidades y que ha tenido que transformarse para poder entregar los servicios que entrega con esto de la cuarentena y estamos aquí hablando con Constanza Spaghi, con kinesióloga. Connie, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Arriba de Connie está Renzo Corsini, quien es un gran ciclista, pero médico deportólogo. Renzo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Y también lo tenemos a Juan Arredondo, ¿no es cierto, Juan? También kinesiólogo. Hola, buenas tardes a todos. Y a las 5 de la tarde se va a conectar con nosotros Bárbara, nutricionista. Entonces la idea es, en este programa de Ranchile TV, es tocar la mayor cantidad de temas de salud. Si quieren hacer preguntas acerca de cómo, no sé, si pedir algún tips o algo de eso, es el momento. Tenemos kinesiólogos, tenemos médicos, tenemos nutricionistas, así que tenemos mucha gente para que nos responda las dudas que tenemos. Así que bienvenidas todas las consultas que tengan. Los vamos a ir interrumpiendo los profesionales para que nos comenten. Vamos a partir por algo personal de cada uno. Esto de la cuarentena hemos hablado y hemos preguntado a muchísimos deportistas cómo les ha afectado el tema de las rutinas de entrenamiento, el día a día. Muchos de los deportistas que están trabajando pueden continuar con el teletrabajo. ¿Cómo es en el área de la salud, pero no en el área de la salud de la primera línea, aquellos que están en las clínicas, sino aquellos que trabajaban masajes, kinesiología deportiva, como ustedes? No sé si quieres empezar tú, Connie, a contarnos cómo ha cambiado en estas últimas 4 semanas tu día a día y tu espacio profesional. Bueno, definitivamente fue un alto casi completo en las atenciones. Tuvimos al inicio, cuando todavía ni siquiera cerrábamos MedPro, ya algunos pacientes con el incentivo de hagamos videoconferencia, me quiero mover, me pueden venir a ver a la casa. Entonces, con eso comenzamos con la idea de las kinesiologías online, que suena como muy imposible, pero con algo de esfuerzo, un poco de creatividad, al final, que es lo más importante, he logrado mantener algunas atenciones a través de videochat, más que nada. Y en la cuestión personal, tu entrenamiento, ¿cómo lo estás llevando ese día a día, Connie? Bueno, siempre hay que mantener una actitud positiva. Obviamente todos acá somos humanos y sufrimos de ansiedad y estrés. Tuve días medio oscuros, pero ahora viendo como el país igual avanza en un buen camino, intento como avanzar con eso y retomar mi vida diaria. Estoy intentando entrenar, que no puedo día por medio. Lo más importante es mantenerse moviendo. Si no puedes entrenar fuerte, entrena algo. Y tú, Juan, ¿cómo ha sido tu experiencia en lo profesional en estos días de cuarentena, que me imagino que cambió todo para lo que estaban acostumbrados a hacer? Sí, no me imagino, o sea, nosotros estamos acostumbrados únicamente a tocar, o sea, el 70% de nuestra atención es tocar con nuestras manos, entonces es difícil. Pero como dice acá Connie, se ha usado mucho la creatividad, por delante sí o sí, videoconferencias, videollamadas,
en el fondo intentar vincularse con el deportista, con el paciente, a través de una buena retroalimentación, ya sea por audio, por ideas con ejercicio, por envío con el ejercicio, corrección del ejercicio, y así. Perfecto. Y en lo personal vemos atrás tuyo que hay una trotadora. Sí. ¿Estás entrenando a full en esta época? Sí, o sea, no soy un fanático del runner, pero... Se perdió tu audio, Juan. Juan, perdimos tu audio. Yo no te silencié, juro que no te silencié. Renzo, ¿se te escucha a ti? A ver, hola, Renzo. Hola. ¿Cómo? Y tú mientras soluciona el problema, Juan, ¿cómo ha sido tu experiencia en estas 4 semanas de cuarentena? Bueno, todo ha sido un poco duro en lo laboral. Yo veo principalmente gente activa, deportistas, y esto obligó a que dejáramos de tener gente activa, dejáramos de tener deportistas activos, y me he volcado mucho al tema, como al tema online. Muchos me conocen, soy ciclista, estoy armando reuniones, ¿cómo se llama esto? Reuniones en Swift, en sistemas virtuales. Estoy tratando de que más gente esté activa, de que se mantengan activos, de que tratemos de perder lo menos posible nuestra capacidad deportiva, y también mantenernos a hacer comunidad, se podría decir, sentirse acompañado, pelear conjunto. De esa forma lo estaba tratando de sobrellevar. Y hoy cuando hicimos la prueba de audio y de video, a todos los agarré, todos tenían las redes sociales y los canales de comunicación más modernos, más millennials. Cuando le dije que lo íbamos a hacer vía Skype, todos tuvieron que bajarlo. Al fin y al cabo volvemos a las primeras formas de comunicación y aquí estamos por Skype. Connie, una consulta. Actualmente en MedPro, ¿cuáles son los servicios que están entregando a los pacientes y a las personas que habitualmente iban al centro? ¿Cuáles son los que todavía se pueden realizar? O sea, en el centro no hay nada, obviamente. Todo está haciéndose en modalidad online, lo que es medicina, nutrición e incluso kinesiología. Lo que no se está ofreciendo es, obviamente, bike fit, porque eso necesita ser presencial, y masajes tampoco. Eso sí, hoy día anunciamos por nuestras redes que vamos a comenzar con atenciones a domicilio, kinesiólogo más que nada, pero se ofrece el servicio de masaje realizado por los kinesiólogos también. ¿Cómo se hace un servicio kinesiológico online? Digamos, aquellos que están escuchando el programa dicen, no, pero un kinesiólogo me tiene que poner el ultrasonido, hacerme masaje. ¿Cómo trabajan esa variante de la kinesiología? Digo, para aquellos que por ahí dicen, no puedo ver al kinesiólogo, pero ¿qué cosas se pueden hacer y qué mejoras significan para el deportista? Cuando partió casi todo este tema de la cuarentena, no sé si a ti te habrá pasado, pero a mí me llegaron muchos packs de entrenamiento en casa. Muchísimos. Banda elástica, balones, incluso me llegó un dato de una persona que arrendaba trotadoras. En base a eso empezamos a cranear un formulario para poder saber qué tenía la gente en su casa que les pudiera servir para hacer las atenciones en su casa, autohacérselas. Entonces, en base a eso, a lo que el paciente nos dice, ¿sabes? Tengo bandas, no tengo matos, no tengo nada. Creamos ejercicios, damos indicaciones, por ejemplo, si se pueden poner calor, o si se pueden hacer automasaje, packs de hielo, usar esto. Y en base a eso planificamos y damos instrucciones al paciente a través de la videoconferencia. Yo veo al paciente cómo lo realiza, cuál algo se puede indicar, corregir, como no saben cómo hacer los ejercicios, de repente uno ve ciertas sensaciones y verbalmente da la corrección. Y Juan, y con esto hemos ido avanzando. Juan, ¿y cómo se maneja el tema del diagnóstico? Porque una de las cosas que uno va muchas veces a un kinesiólogo es, me duele la rodilla, y muchas veces el problema no está en la rodilla, porque ustedes trabajan mucho el cuerpo de una manera integral, no solucionar la molestia que tengo aquí y trabajar el masaje en esta zona, se termina la molestia y se termina el problema. No, sino que buscan la causa de ese problema.
¿Cómo trabajan? ¿Se puede trabajar de alguna manera, por supuesto no a ciencia cierta, pero de alguna manera buscar ese diagnóstico de una manera online? De cierta manera se puede, ¿ya? O sea, en primera instancia lo que se hace es como a través de un formulario tipo estándar, y que la persona que nos va a consultar responda ciertas preguntas para que nosotros podamos tener una base de por qué nos está consultando, ¿ya? Y aparte, también tenemos que destacar que nuestro rol también, aparte de hacer la habilitación, también es educar. En ese sentido también podemos orientar al paciente, guiar ejercicios, dar algunos tips que en el fondo van a ser sí o sí. Desde la parte táctil, claro, esa parte es complicada. Y dar un diagnóstico sin tocar también es complejo, pero se puede aceptar. Renzo, y tú también en la parte, bueno, lo habrás visto mucho. Tú que eres ciclista, los ciclistas han aumentado. Yo creo que muchos ciclistas están entrenando más de lo que entrenaban antes. Tal vez no tienen los largos de los fines de semana, pero en la semana se entrena mucho. Y muchos aquellos corredores que tienen trotadora están metiéndole muchos kilómetros arriba a la trotadora, están queriendo hacer mucho más PF de la que hacían habitualmente. Tal vez están llegando a lo ideal, pero el cuerpo también se tiene que adaptar médicamente. Entonces, ¿cómo ves tú este furor de hacer ejercicio en la casa? ¿Qué cuidados hay que tener al respecto? Porque no es lanzarse y decir voy a salir a hacer estocadas, voy a salir a hacer eso, porque hay muchos cuidados que hay que tener, Renzo, ¿no? Claro, mira, ahora, bueno, como estamos en RAN Chile, el tema del corredor está haciendo, bueno, algunos tienen trotadora, perfecto, están con eso tratando de mantener o incluso, como tú decías bien, aumentar el volumen porque se ve que tiene más tiempo y eso puede tener complicaciones, ya que al trotar en trotadora nos altera la mecánica, un trabajo muy repetitivo, no hay alteración, no hay cambio de un paso para otro. Lo que también tiende a pasar es que tenemos un tema con el estrés térmico muy distinto a lo que ocurre en la calle. No siempre se ocupa un ventilador adecuado o un lugar ventilado, también que permita una buena evaporación y que no nos deshidratemos mucho. Entonces eso también va a afectar bastante la adaptación a la nueva realidad del deportista. Hay otro tipo de corredor que pedalea de repente, o que de repente ocupa la bicicleta también para poder aumentar el volumen de entrenamiento aeróbico sin machacarse tanto con el trote, y ahora se ve que lo único que tiene es el rodillo y se ha transformado en este tiempo en un ciclista indoor, y tratar de meter todo el volumen también que hacía antes. No sé, se entrenaba 6 horas, de repente se dio que puede estar haciendo 10, 12 horas de bicicleta y la empezaron a hacer un día para otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con el tema de las cargas y cómo lo va asimilando cada una de las personas. Y está el otro que no alcanzó o no pudo tener ni rodillo ni una trotadora y está haciendo PF, o está ocupando las escaleras de la casa, del departamento, de lo que sea, y también es un cambio importante en las cargas y en el tipo de ejercicio al cual está acostumbrado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el cambio de las cargas. Debe ser siempre bien progresiva y escuchando bastante cómo está respondiendo cada una de las personas. Muy bien el cansancio, las molestias pequeñas, las articulaciones, los tendones. Renzo, nosotros esta semana subimos un artículo, está resumido por nosotros, pero es en base a un blog del doctor Ross Tucker, que es un fisiólogo sudafricano que rescató muchos estudios justamente hablando del desentrenamiento y cómo limitarlos, y habla de que tampoco hay que desesperarse, porque en los periodos de parate, si uno le hace una poca carga, no necesariamente la mente la misma, me refiero a la misma carga en lo que sea lo cardio o el VO max o en la potencia, con un poco que uno haga, la pérdida se va disminuyendo, o sea, no es tanta la pérdida, pero que después cuando uno vuelve a retomarse y logró hacer esos pocos ejercicios, aunque sea para mantener, después se recupera rápidamente el estado atlético. Digo para bajar la ansiedad de la gente. Es como que la gente dice, uy, no voy a correr 4 semanas,
cuando vuelva me voy a demorar un año, y por ahí no es tan así, ¿no? Exactamente, mira, es mucho más difícil mejorar el rendimiento que bajarlo. Y eso hay que tenerlo súper claro y es para calmar la ansiedad, como bien tú dices. Por ejemplo, los ejercicios de fuerza, de potencia, muchas veces es necesario solamente hacer 2 sesiones a la semana cortas, con una carga específica, pero en bajo volumen para poder mantener, o para que las pérdidas sean bastante bajas, y también limitamos los riesgos de lesiones. Y lo mismo pasa con la carga aeróbica. Hasta 3 sesiones a la semana es más que suficiente para poder mantener el nivel que tenemos, la pérdida sea baja, y no tengamos que no vamos a demorar mucho en devolverlo, especialmente si tenemos ojalá alguien guiado por un entrenador que nos pueda hacer pequeño estímulo de VO2, pero muy cortito, de mayor intensidad, nos va a ayudar mucho a mantener un nivel bastante estable. Acá el problema lo vamos a conversar un poquito cuando conectemos a Bárbara en 10-15 minutos más, que también esto de hacer ejercicio todos los días nos va a ayudar a que también la baja en la cantidad de calorías que ingerimos no sea tanta, porque convengamos que la ansiedad se ataca entrenando, se ataca haciendo labores, pero mucha gente la ataca o comiendo o entrenando. Entonces también hay que buscar un equilibrio, porque si 3 semanas alcanza para lo atlético, pero si hago 3 días de ejercicio cardio y 2 de VO Max y sigo comiendo igual, lo más probable que cuando termine la cuarentena tenga 4 o 5 kilos de más y me cueste muchísimo más recuperarme. Claro, el tema ahí es ir variando el tipo de actividad física que estamos teniendo para tener un gasto calórico adecuado, aumentarlo un poquito, pero mantener también nuestra carga metabólica activa, se podría decir. Entonces, ahí en variedad entre hacer ejercicios de baja intensidad, hacer algunos estímulos un poquito más intensos y hacer unos estímulos de fuerza, de potencia, cosas que podamos ir variando durante la semana, nos va a permitir que no sobrecarguemos una articulación específica, no sobrecarguemos un sistema aeróbico, anaeróbico, etcétera, específico, y podamos mantenernos saludables, y con buenos tips de alimentación que vamos a tener más adelante, también limitar lo menos posible el aumento de peso. Bien. Connie, ¿cuál es el principal reto en el que te has enfrentado en estas semanas? Me refiero a las asesorías online. Bueno, siempre es complicado cuando, a mí por lo menos, los pacientes que me han tocado ver hasta ahora han sido pacientes que ya estaban realizando algún tratamiento antes. No me ha llegado nadie partiendo desde cero. Pero sí pasa que de repente hay situaciones donde un paciente pega un síntoma nuevo o hace algo por su cuenta que le podría afectar su progresión en el tratamiento, y es ver cómo, primero que nada, calmar a ese paciente, porque obviamente estando lejos entran un poco en desesperación, que creen que suceden como 20 pasos de su tratamiento. Y obviamente darles a entender que estas son cosas que pueden pasar y indicar cómo pueden volver a lo que era antes, que sí crea más daño, que van a tender a sobreesforzarlo. ¿Y te sucede mucho, Connie, que aquellos pacientes que tienes hace tiempo te mandan videos o hacen algún tipo de videollamada para mostrarte cómo hacen los ejercicios, donde tú le puedas indicar, cuidado, levanta más la pierna, no sé, pon la espalda más derecha, trata de buscar un apoyo de tal forma? ¿Se realizan ese tipo de contacto con los pacientes para ayudarlos en que los ejercicios los realicen bien? Claro, de eso se trata al final, que estemos en una videoconferencia y poder resolver todas las dudas de una, o sea, hacer los ejercicios, verlos y corregirlos. ¿Y qué ejercicios en lo que es el running son claves que no se pueden dejar de lado? O sea, ya con Renzo hablamos de que después vamos a hablar un poquito más qué significa lo del cardio y lo del VO Max, pero hay otro montón de ejercicios que son PF que muchas veces los corredores los descuidamos porque no tenemos tiempo. Tenemos que correr 4, 5 o 6 veces a la semana, ir al trabajo, cuidar a la familia, y no nos daban la cantidad de horas de la semana para hacer PF, y ahora la están agregando. ¿Qué ejercicios son fundamentales para
tener el cuerpo mejor y evitar las lesiones? Core. Definitivamente el número uno siempre va a ser el core. El core es el inicio y el final de todo. Así que trabajar el core es clave para mantener bien una condición física, o sea, prevenir las lesiones. Y de ahí trabajar ciertos músculos que son necesarios para estabilizar y guiar el movimiento. Es decir, glúteo medio, cuádriceps, isquiotibial, el gemelo en muchos casos no se entrena y es parte de muchas lesiones como la tendinitis y también. Juan, ¿cómo se le ayuda a un paciente que está acostumbrado a semanalmente o cada 15 días a hacerse masoterapia o ir a ver al kinesiólogo? Ustedes que además tienen osteopatía, hacen ajustes. ¿Cómo se le ayuda a un paciente para tratar de paliar algún tipo de contractura, algún tipo de molestia? Porque hay muchas veces el deporte está asociado a molestias que no necesariamente son una lesión, sino que son generalmente cuando uno le da carga al cuerpo vienen molestias musculares y eso puede ser que el tendón moleste y solamente hay que estirar un poquito más. Pero ¿cómo se maneja ese asesoramiento para suplir de alguna manera la masoterapeutia y la kinesiología, pero el contacto físico? Claro, difícil. Uno de los medios físicos más antiguos, el calor. En casos variantes, el calor localizado con el water clásico, el eléctrico, el de una manera también de provocar relajación en el músculo y mejorar el riego sanguíneo de la zona. Pero también es importante enfatizar en cómo la persona está planificando su entrenamiento, o sea, por qué está doliendo. O sea, sí o sí, en todo tipo de entrenamiento se debe focalizar y debe haber prioridad, y dentro de las prioridades está la calidad de movimiento. Y esa calidad de movimiento consigna que la persona tenga una buena movilidad, una buena estabilidad como tónica, ¿ya? Si la persona es lo suficientemente móvil y lo suficientemente estable, lo más probable es que va a estar muy lejos de presión. Es decir, tiene que tener una buena movilidad en columna, en hombros, en cadera, y una buena estabilidad. Esa acción empieza a trabajar el core. El core y todas esas prácticas que la mayoría de prácticas con todas provenientes. Esos son como los puntos importantes de la movilidad para prevenirles. Connie, Juan hablaba de calor. Yo que tengo muchos años en el deporte, he hecho deportes desde que recuerdo, he hecho de todo tipo de deportes, desde básquet, fútbol, softball, vóley, natación, triatlón, running, de todo. Igual es importante escucharlo. Siempre tengo dudas de cuándo frío y cuándo calor. Tienes que verlo desde el punto de vista como para cuando me pongo hielo yo, cuando tengo algo que está caliente, que está inflamado, ¿verdad? Generalmente el frío es un súper buen analgésico porque al final disminuye la sensación. No es necesariamente algo que nos va a ayudar a recuperarnos, pero sí a disminuir el dolor. El frío, cuando hay algo agudo, puede ser una hemorragia o una inflamación grande, o cuando genere mucho daño, mucha inflamación en mi cuerpo. O sea, después de una carrera, perfectamente baño frío para generar como esta analgesia. El calor, por el otro lado, lo que va a buscar es generar más llegado de sangre. Por lo tanto, llegan más nutrientes a través del torrente sanguíneo, y aparte el calor nos hace más flexible. Por lo tanto, la resistencia a la deformación es mejor. Por eso nosotros usamos calor cuando vamos a hacer masajes, porque al final vamos a deformar un músculo. Yo te pregunto porque, por ejemplo, en mi época de jugar al básquet, cuando tenía 15, yo llegaba a mi casa rápidamente, o inclusive en el club, ponían un balde con agua con mucho hielo y otro balde con agua caliente. Y mi pie con esguince iba al agua con fría hasta que no aguantaba el frío, de ahí al agua con calor hasta que no aguantaba más el calor, y ahí jugaba y de vuelta muchas veces. Por eso es mi duda de cuándo usar el frío y cuándo el calor. Connie, ¿cómo preguntarte esto? ¿Cómo además, cómo se puede masajear o cómo se puede, porque hacerse masajes solo
es difícil en el sentido de que el masaje que te entrega un masoterapeuta o un kinesiólogo, cuando es deportivo, te hace doler. Entonces, ¿cómo poder hacerse masaje o de qué forma o qué manera casera puede ayudarse para mejorar una tensión en la espalda o en algún lugar del músculo? ¿Hay algún tips que nos puedas entregar? Primero que nada, si tenéis foam roller, usarlo. El foam roller es como la siempre indicación casera que tenemos con los pacientes de impacto del foam roller. Sobre todo para zonas que uno no puede llegar, como la espalda, por ejemplo. Otras cosas que podemos usar, ciertas cremas que generen vasodilatación, como el calpún, o el átomo, o estas cremas solares. Porque como dije, la llegada de más sangre genera calor y por lo tanto mejora la deformación. Lo otro es buscar no solamente generar el masaje en todo el músculo, sino que también buscar la deformación transversal, o sea, ir de lado a lado. Y básicamente si queréis tener un buen masaje, preocúpate que esta zona se caliente cuando tú estás haciendo un masaje. Es que tú te hiciste masaje 2 segundos, a pesar de que peor es nada, es que no, la zona no entró al calor, básicamente no mejoraste ese flujo sanguíneo y va a promover esa recuperación también. Juan, tú te tienes que ir, me dijiste que a las 5 de la tarde tenías que ir y ahora vamos a sumar a Bárbara, pero te quiero hacer la última pregunta. Aquellos que tienen TENS en la casa, ¿es recomendable también igual en esta época si uno tiene molestias musculares o algún tipo de molestias? Si lo sabe usar, por supuesto. Sí, si lo sabe usar no hay ningún problema. O sea, la idea tampoco que lo ocupe de manera frecuente. O sea, para en periodos donde exista quizás diariamente dolor. Igual se genera una costumbre a la práctica. Sí se puede utilizar, no hay problema. Mientras hacemos los parámetros que esenciales. Y Juan, ahora después se lo voy a preguntar a Renzo antes de que se nos duerma allá arriba porque nos estamos olvidando de él. No, estamos olvidando de ti, Renzo. ¿Cuál ha sido en estas semanas el mayor reto al que te has enfrentado en estas asesorías online? Esa cosa de que te preguntan y uno tiene que escarbar en el conocimiento mucho. No, sin duda. No, el tema del conocimiento. Renzo, perdón, Renzo, espera. Renzo, déjame, la misma pregunta te la voy a hacer a ti, pero se la quiero hacer a Juan porque Juan se tenía que ir a las 5, entonces quiero hacerle la última pregunta antes de partir. Perdona, Renzo. Dale, Juan. Dime. Esa misma pregunta, ¿cuál es tu mayor desafío o reto profesional que has tenido en esta semana a través con esto de la atención remota, de la atención online? Me tocó últimamente un paciente que lo habían operado recién, de un dedo gatillo. El dedo gatillo es cuando el dedo se queda en esta cuestión con inflamación de un tendón y su máquina, del cable que lo cubre. Ese tipo de paciente hay que tocarlo sí o sí. Entonces, claro, tú la asociación la orientas en hacerse el masaje. En el caso, yo grabo o le muestro cómo tiene que hacerse el masaje. Le doy indicaciones, ejercicios, pero aún así siempre queda la duda si lo está haciendo bien, porque finalmente nosotros sentimos con las manos nuestro enfoque. Esa es una de las cosas más difíciles. Perfecto, Juan, te agradezco. Y Renzo, a ti, ¿cuál ha sido el desafío profesional? Ahí se está conectando Bárbara. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío profesional, Renzo, en estos días de atenciones online? Como te comentaba, el tema de la falta o capacidad de examen físico, de tocar, de observar bien, y ahí poder hacerse una idea más clara de lo que está ocurriendo, el tipo de molestia. No ha sido tan fácil. De hecho, tuve ahí hasta un caso medio complejo, una trombosis de una pierna, que fue, me molesta aquí, etcétera, y dije, en realidad no había mucho como saber, hasta que al final la persona terminó yendo a un centro de urgencia y terminó a hacer un tromboembolismo pulmonar. Una pierna terminó con un tromboembolismo pulmonar, fue un caso complicado.
Voy a saludar a Bárbara Aranguis, quien es nutricionista de Medpro, que tenía que atender a un paciente en forma remota hasta las 5 y se iba a conectar. Bárbara, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bárbara, Juan, tú nos dices si te tienes que ir, desconectas, y si te mantienes yo te voy a hacer preguntas, pero te saludamos si te tienes que desconectar y te agradecemos en ese caso, pero si te mantienes mejor todavía. Bárbara, recién hablando con los chicos, hablábamos con Renzo de que para mantener de alguna manera el estado tanto de cardio como de VO Max y no perder tanto, con 2 sesiones a la semana de VO Max, corrígeme Renzo si digo mal, y 3 sesiones de cardio uno podía evitar la pérdida en el estado atlético. Y lo que le decía Renzo es que evidentemente si yo estaba acostumbrado a entrenar 6, 7 veces a la semana o mucha más cantidad de horas que esas, voy a gastar muchísima menos cantidad de calorías. Y el problema iba a ser, le dije a Renzo, que ok, por ahí no perdía el estado atlético tanto, perdía una parte, pero sí iba a llegar al fin de la cuarentena con 4 o 5 kilos de más. Es probable. Hay que cuidarse la alimentación ahí. Pero ¿cómo hacemos para cuidarnos de la alimentación cuando uno está encerrado, le cambiaron el ambiente, uno empieza a tener mucha más ansiedad, no sabe qué va a suceder el mes que viene, cuándo vuelven las carreras, cómo está su trabajo? Y lo digo hasta en lo personal, uno la ansiedad, cuando no tiene muchas cosas que hacer, o te pones a entrenar, porque dices voy a mejorar, lo que me puede llegar a provocar lesiones, y a eso es un poquito lo que quiero hablar también con ustedes, con Connie y con Juan, pero también la ansiedad me provoca ir al refrigerador a ver qué hay. ¿Cómo puedo no atacar esa ansiedad? Pero, ok, voy a comer, pero ¿qué cosas puedo comer para apagar la ansiedad y que no sea tan inflar el estómago? Claro, o sea, primero que todo hay que tratar de controlar la ansiedad. Y ahí la mentalidad es súper importante. Enfocarse en lo que uno quiere, en el fondo lo que quieren lograr, cosa que después que termine esta cuarentena y volvamos a las carreras, no estemos 5 kilos más arriba y hayamos retrocedido. Entonces con esa mentalidad ya de querer comer bien, de querer cuidarse, después es escoger bien los alimentos. Y ahí obviamente hay que tratar de evitar todos los alimentos que sean altos en azúcares, porque estos alimentos al final van a potenciar el círculo vicioso de la ansiedad. Vas a querer comer azúcar, te vas a tentar, vas a comer y después te va a dar más ansiedad, vas a querer comer más azúcar y no vas a poder salir de ahí. Entonces ahí hay que eliminar esos azúcares, tratar de comer alimentos que sean mucho más nutritivos, altos en fibra, que te ayuden a mantenerte satisfecho por mayor cantidad de tiempo. Bárbara, pero también me imagino que habrá algunas cositas que uno pueda comer o tomar en los momentos de ansiedad, por más de que uno trate de apagarla, y también algo que pueda comer o tomar previo a las comidas para saciar un poquito ese hambre, porque también el ser humano es de costumbre. Si yo gastaba con entrenamiento 1500 calorías extra a las de vivir, yo podía meterle al cuerpo 3000 calorías sin problema y no engordaba. El problema es que ahora estoy caminando menos, haciendo menos ejercicio, y bajar esa dosis de calorías, uno es un animal de rutina. Entonces, ¿cómo puedo hacer para engañarle un poquito al cuerpo? ¿Qué cositas pueden ayudar a eso? Ahí la hidratación es súper importante. Muchas veces se confunde la ansiedad también con deshidratación. Entonces, cuando uno está deshidratado, piensa que quiere algo y lo confunde con comida. Y en realidad lo que necesita es agua. Entonces, ahí mantenerse bien hidratado todo el día. Las aguas calientes también ayudan. Por ejemplo, para antes de almorzar, si uno está acostumbrado a comerse un buen plato de comida, puedes antes tomarte algún agua caliente, ya sea en forma de, no sé, agua de hierbas calientes, cedrón, menta, la que sea, o alguna sopa. De manera que tu estómago se llene un poquitito antes del almuerzo grande y así te ayude a comer menos cantidad después. Perfecto. Volviendo a lo que les planteaba Connie y Juan, el que quiera responder, lo que hablábamos de esto de que uno empieza a entrenar por ansiedad, porque no tiene cosas que hacer y dice voy a aprovechar para mejorar, pero también aumentar la carga puede llevar lesiones. ¿Qué señales tengo que escuchar al cuerpo para saber que tengo que poner una pausa, bajar,
llamar al kinesiólogo en forma online, hacer más elongación. ¿Cuáles son las señales de alerta? Porque un dolor muscular, después lo podemos hablar con Renzo, muchas veces está asociado a la carga y es parte de. Pero ¿cuáles son las alertas que me tienen que llamar la atención? Primero que nada, lo que nosotros mencionamos un tiempo atrás cuando hablamos de cómo reconocer una lesión es veces que este dolor solamente ocurre porque estoy haciendo ejercicio o me sigue en mi día a día, o sea, me mantiene cuando estoy caminando, cuando estoy sentado. Esta es clave número 1. No siempre significa que va a ser lesión, pero sí es una alerta del cuerpo que te está diciendo, oye, hay algo acá que me está generando un daño y podría ser peor. Lo otro es el tema de la recuperación. Hay gente que puede que siempre le molesten los gemelos después de correr durante un par de horas y después le pasa, pero si este tiempo se va alargando, es otro indicador de que está faltando o suministro energético o está faltando recuperación, descanso. Ese podría ser otro indicador. Juan, no sé si te quieres agregar algún otro más. Sí, claro, en el fondo tiene que haber un balance entre esos 3 pilares, la manera en que tú estás entrenando, cómo estás comiendo y cómo estás descansando. Yo creo que cualquiera de esos pilares, si existe una falla, va a poder llevar sí o sí una lesión o va a ser un indicador de que quizás te estás lesionando. Tiene que haber un balance entre esos 3 componentes. Renzo, Juan hablaba de la palabra balance. El otro día nosotros conversamos con Rodrigo Caguas, un psicólogo deportivo, y efectivamente la nutrición es importante, ojalá no subir tantos kilos, lo mismo el tema del entrenamiento, pero todo pasa por la cabeza, ese balance. Entonces, ¿cómo lograr un balance para que no volverse loco con el entrenamiento, pero no provocar lesiones, no perder tanto, no volverse loco con la alimentación? Si uno supera 1 o 2 kilos cuando termina la cuarentena, casi que sería normal, pero ¿cómo manejar esa ansiedad desde la parte médica? No, mira, si el tema es simple, si el tema es imposible no tener un poco de ansiedad en estos tiempos en el cual ninguno de nosotros en realidad sabe cuándo esto va a terminar, cuándo vamos a volver a la normalidad, y menos aún cuándo vamos a volver a competir en cada una de nuestras disciplinas. Entonces es súper bueno poder en este tiempo tratar de calmar esa ansiedad, tratar de trabajar algo específico en el cual queremos mejorar, poner alguna meta específica y en el cual podamos organizar nuestro tiempo de manera coherente. En el fondo voy a entrenar 1 horita al día, voy a entrenar tales y tales días, y así no estar con la ansiedad de que si puedo hacer más, si puedo hacer menos en estos días, sino que hoy día tengo libre, hoy día voy a hacer, no sé, una sesión de 2 horas de corredora más 2 horas en la tarde de preparación física. Ahí nos vamos a volver locos y vamos a terminar lesionados sin duda, y más encima dolorido, no vamos a poder volver a entrenar en 3 días más, entonces va a estar mal. Lo ideal es ponernos alguna meta que sea alcanzable, que sea medible en este tiempo, que sea coherente, y trabajar en base a eso, y no salirnos y no ir como reinventando o como improvisando en el día a día, y eso va a calmar y nos va a poder mantener un buen balance. Lo mismo el tema, si ya vamos a estar más o menos encerrados y con un itinerario en el día más tranquilo, se podría decir, también es una muy buena alternativa para poder ordenar nuestra nutrición, para poder ordenar nuestro horario de levantarnos, tener el desayuno ordenado, las comidas también, qué es lo que vamos a comer, y que no sea en el día a día que nos pasa muchas veces en el trabajo, que andamos a un lado o en otro, que picoteamos en un lado, almorzamos uno. Entonces, incluso puede ser un poco más simple de lo que es en el día a día, que estamos en una etapa más normal, se podría decir. Sí, yo puedo decir que desde que estoy en casa, no he bajado, pero sí he comido mucho más sano, porque uno tiene menos posibilidades de tener esas salidas con un sándwich medio fast food, ese tipo de cosas. Pero yendo a la que está abajo tuyo, a Bárbara, 2 preguntas. La primera, yo sé que el nutricionista en sí, el tema de la flexibilidad es difícil porque evidentemente flexibilizar ciertas cosas hace no lograr los objetivos.
pero en esta época de cuarentena donde la rutina y lo normal se fue de mambo, o sea, está todo tan extraño, la recomendación es a tus pacientes es no volverse locos si en algún momento por alguna razón tienen que escaparse comiéndose un dulce o algo por el estilo, o estás muy, muy estrictas. El otro día conversamos con Felipe Araya, que ese sí que es, y estaba más flexible. Entonces la pregunta para ti va en ese sentido, o sea, ¿están más flexibles los nutricionistas en estas épocas de cuarentena? La verdad es que depende mucho de la persona que tenga al frente, porque hay algunas personas que igual siguen súper enfocadas y hay otras que de verdad están muy, muy ansiosas y muy estresadas. Yo creo que ahí la relación con la comida es súper importante, porque, claro, si uno está ansioso, te puedes ir por lo dulce, por lo más chancho, o también por algo dulce que sea mucho más nutritivo. Ahí va otra Entonces, pregunta. ahí, claro, aunque Bárbara, tenga más contenido de azúcares o de calorías en general, siempre prefiero que la gente escoja alimentos que sean muy nutritivos. Entonces, claro, puede haber cierta flexibilidad, pero la calidad de los alimentos hay que tratar de que igual siempre sean buenas. O sea, uno puede hacer alguna preparación, algún cake, alguna galleta, que sea dulce, que te satisfaga la saciedad, pero si la calidad de los alimentos es buena, no es terrible. Los deportistas que hacen generalmente deportes de larga duración, tenemos la posibilidad, después de un largo de bicicleta, nos lo podrá decir Renzo, de uno ponerse algo calórico en el cuerpo sin ningún tipo de drama, porque consumimos 1000, 1500, 2000 y hasta 3000 calorías, entonces no hay problema en un sneaker después de un pedaleo o a la mitad de un pedaleo largo. Dime si me equivoco, Renzo, soy el único que me como un sneaker en un pedaleo largo. Depende de la intensidad. Pero la pregunta para Bárbara es, ese deportista que tiene acostumbrado a esas cositas de azúcares o esas cosas que le dan cierto placer, ¿qué alternativa hay en estos momentos donde el gasto calórico es menor? ¿Hay alguna alternativa? Danos algún dato de qué fruta comer, qué sirve para saciarlo, porque no me digas agua solamente, porque aquellos que necesitan ese dulcecito... No, si al final ahí hay una infinidad de cosas que se pueden cocinar, desde panqueques, queques, galletas, no sé, de verdad que opciones y recetas hay millones en internet. Insisto que lo que hay que fijarse es en la calidad de los alimentos que contiene esa receta, que sean siempre alimentos nutritivos, y después ojo con las cantidades. Esa es la magia al final. Una pregunta que me mandan los periodistas que tengo en las casas y me recuerdan que hace unos días subimos una entrevista de Lenka Linkovic, que a diferencia de muchos otros deportistas que tal vez pueden subir de peso en estas cuarentenas, ella hasta puede llegar a bajar de peso. ¿Qué recomendación hay a esos deportistas? Que hay muchos, o sea, en el MedPro está el caso de Flo Vázquez, que si no le inyectan algo de comida, desaparece casi. Entonces, ¿cuál es la recomendación para ese tipo de deportistas? Ojalá fuera ese yo, pero bueno. Ha pasado, que bueno, ahí hay que ser igual de riguroso con las comidas que antes de la cuarentena, sino porque estemos en cuarentena significa que estemos de vacaciones. Igual hay que preocuparse de la alimentación y de que cada tiempo de comida, tanto desayuno, almuerzo, once, cena, las colaciones si fuera necesario, contengan los alimentos que necesitas según el nivel de actividad física que estás realizando y la intensidad. Perfecto. Renzo, una pregunta del ámbito clínico para ti. En estos días de cuarentena, lo que decíamos, cambia todo. ¿Cuáles son las señales de alerta de que tengo que ir a hacerme algún tipo de análisis? Ya me refiero, evidentemente, el sueño ha variado en estos días. Pero ¿qué señales de alerta? Cansancio, sueño, ¿cuándo ya estamos en algún tipo de riesgo? ¿Cuál es lo ideal dormir? No sé, ¿cuál es la recomendación de que tienen que asistir o llamar a un médico a alguien que está generando cansancio, mucho sueño, etcétera? No, más que nada los síntomas habituales. Si bien hablaba de que mantener una rutina en el día a día nos va a ayudar a dormir mejor, y es imposible que no pueda llegar a pasar también.
pero claro, deberíamos estar tratando de dormir al menos unas 7 horas, ojalá 8. Pero si esto no ocurre, si nos despertamos la noche, si nos cuesta quedar dormidos, si andamos cansados, si no logramos concentrarnos en el día a día, y más aún si es que los entrenamientos tampoco está saliendo ni un poquito de intensidad o empiezo con dolores o múltiples, ¿cómo se podría llamar esto? Múltiples incapacidades de poder adecuarse a la carga de entrenamiento, aunque sea menor. Lo mejor es consultar y empezar a ver caso a caso qué es lo que, si es necesario o no, acudir a un centro asistencial o no, o si no, hacer lo primero es tratar de hacer una consulta de telemedicina. Eso antes que nada, porque en estos momentos, más que nunca, debemos tratar de evitar acudir a los centros médicos. Y eso es muy importante, ahí es donde está el mayor riesgo de poder contagiarnos. Al final, lo que nos tiene acá en este proceso es la pandemia y es de COVID, y lo que tenemos que evitar, por sobre todas las cosas, es contagiarnos a nosotros y a nuestra familia, a nuestros cercanos. Entonces, debemos, ante cualquier duda, mejor hacer una consulta por telemedicina y de ahí tener una guía dentro de las limitaciones que tenemos, pero hacer una guía inicial que nos va, en la gran mayoría de los casos, evitar acudir a un centro médico. Renzo, tú al principio comentaste de que lo ideal es mantener unas 3 sesiones semanales de cardio. Aquellos que hacen deporte habitualmente, aquel que hace una vez a la semana, no. Pero estoy hablando del que el que entrenaba para correr un medio maratón, un maratón y entrenaba 5 veces a la semana. Que lo ideal es 3 sesiones de cardio y 2 de intensidad de fuerza. ¿Qué significa cada una de esas 2 tipos de sesiones? Mira, el tema con el entrenamiento de fuerza puede ser, como es más un trabajo que normalmente se hace en el mismo medio, en el fondo. Si el trabajo de fuerza también lo haces en un espacio cerrado, sin mucho movimiento, en un gimnasio o en tu casa, etcétera, puedes seguir con una sesión bastante similar a la que estás habituado a hacer. Pero en esta época se debe también sumar algunos ejercicios un poquito más progresivos, más de reactividad, un poquito más explosivos, que podrían ayudarnos a asimilar la falta del impacto que estamos acostumbrados a tener en el trote, o sea, que están acostumbrados a tener en el trote. Y el tema del entrenamiento aeróbico, yo dije así como, depende, claro, que entrena mucho, sí, 2 veces de una sesión corta de estímulo aeróbico, y 2 o 3 veces de estímulo un poquito más intenso, o 2 sesiones de un estímulo un poquito más suave, intensidad más moderada, está bien, pero para el que no lo logra, para el que no está, hace mucho menos que eso, hay que adecuarse a eso. Una sesión de series, por ejemplo, si viene trotadora, que puede ser el caso, una sesión de serie de una intensidad de 2, pero de tiempos cortos, con pausas largas, va a ser lo primero que hay que hacer más que otra cosa. Pero en volúmenes bien pequeños, cosa que se vaya dando una adaptación bien progresiva y no ir aumentando mucho el peso. Perfecto. Bárbara, te voy a preguntar, después de preguntarle a los kinesiólogos algo, un desayuno ideal, un almuerzo y una cena ideal para que lo vayas pensando. Y a ustedes los kinesiólogos le pregunto, hay una palabra que a mí me cuesta horrores pronunciar, que la dijo Renzo recién de corrido, ya, Connie, dilo tú. Propiocepción. Exactamente. ¿Qué significa? ¿Cómo hago esos ejercicios? ¿Le explicáis tú, Juan? Sí, propiocepción es básicamente cómo se encuentra cómo tu consciente está en un espacio. ¿Ya? Entonces, claro, mucha gente hace Juan, de vuelta que el audio se entrecortó el audio. Si lo puedes decir de vuelta, por favor. ¿Te escucha? Ahora sí, dale. Ya. Sí, propiocepción es la capacidad que tiene uno para reconocer nuestra vibración en el espacio. Bien. Entonces tenemos ejercicios que se hacen en superficie inestable, unipodal, que son más dinámicos, que también son en superficie inestable. También superficie inestable, el típico Botruel, que es la típica que está partida por que muchos la conocen igual. El terror, ese Bosu, ¿uno puede hacerlo arriba de un colchón, por ejemplo? ¿Un colchón sirve si uno no tiene el Bosu? Por ejemplo, puede ser una alternativa bien casera colocar una almohada en el suelo y intentar simular una superficie inestable. No es lo mismo
pero algo semeja. Connie, agregando a los ejercicios que planteaba, ¿cómo se llama? Que planteaba Renzo de 3 días a la semana cardio y 2 días intenso. ¿Cuántas veces hacer PF y los ejercicios que dijeron recién de propriocepción? O sea, dependerá de tu PF si es muy extensa, si incluye fuerza, si no incluye fuerza. Si vas a buscar simplemente trabajar el cuerpo para prevenir lesiones, hacer ejercicios más de control core, más de core, pues puedes integrarlo 3 veces a la semana junto a los días que hagas cardio en una baja dosis de repeticiones para no tener una fatiga excesiva. Siempre hay que considerar que cuando estás trabajando prevención y estás tratando de mejorar la calidad del movimiento, no es necesario llegar a la condición en que este movimiento te resulte mal. No es necesario llegar completamente a la fatiga. Perfecto. Bárbara, un desayuno ideal, un almuerzo ideal y una cena ideal en estas épocas de cuarentena donde la carga de entrenamiento por lo menos bajó a la mitad. Ya, te podría decir quizás los grupos de alimentos que debería contener cada uno de estos tiempos de comida, pero no te podría dar un ejemplo específico porque la verdad es que cada deportista es tan especial y es tan específico según sexo, edad e intensidad, que en realidad las cantidades dependen y son muy particulares. Muy bien. Entonces, el desayuno y alguna colación de media tarde, lo ideal es que siempre incluyan algún tipo de fruta, algún cereal, ojalá que sea integral, como pan integral o avena integral, etcétera. Y proteínas, si es que el deportista lo necesitara, puede ser en algún huevo revuelto, omelette o quizás algún batido de proteína. Y también se pueden incluir algún tipo de semillas como chía y linaza, también sería súper bueno. Perfecto. ¿El almuerzo? Y en el almuerzo y la cena, los más importantes grupos de alimentos son, bueno, las verduras, que están siempre presentes, ojalá en las ensaladas. Ahora que se viene el invierno, podría ser también algún tipo de guiso o sopa, pero deben ir incluidas siempre. Alguna proteína, que la idea es ir variando siempre entre pescado, huevos, carne roja, carne blanca y legumbres. Y finalmente, bueno, dependiendo de los requerimientos, la fruta, que podría ser de postre, y semillas que también se pueden incluir ya sea en la preparación del almuerzo o de la ensalada. Perfecto. Chicos, se pasó volando la hora, estamos ya en 56 minutos de programa. Yo les quiero agradecer a los 4 por su tiempo, sé que están trabajando en forma online, así que nos hayan acompañado estos minutos para dar un poco de su conocimiento al público, se los agradecemos mucho. Así que les voy a pedir en orden que si quieren saludar, agradecer o mandar algún saludo a alguien. Empezamos por ti, Juan. Sí, quiero enviar un saludo a toda la gente y ánimo para todas las personas que estamos pasando por esta situación tan difícil. Sobre todo a los colegas, a los quienes que estamos ahí bien jodidos, pero sé que podemos, cosas de ingenio no hay, y harto uno más. Renzo. Me despido, muchas gracias por la invitación, espero que nos podamos seguir viendo en otra oportunidad. Así que nada, más que nada quiero llamar a la calma, a la ansiedad, ya vendrá tiempo de estar en la calle, volver a entrenar normal y las competencias para más adelante, pero van a volver de seguro, así que tranquilidad y calmemos los objetivos de corto plazo. Gracias, Renzo. Bárbara. Bueno, un saludo a todos los deportistas, harto ánimo en esta situación, ojalá que se lo tomen de la mejor manera, harta fuerza y harta mentalidad y es súper importante. Así que, bueno, gracias por la invitación y me despido de todos. Connie, tú las palabras y me gustaría que recuerdes cómo contactar a MedPro en el caso de que así lo quieran los oyentes. Bueno, antes de despedirme, también quiero dejarlos a ti también por los invitados a que mañana nos acompañen a nuestra charla de Zoom, donde vamos a estar hablando de calidad de vida desde el punto de vista de psicología, así que a todos aquellos que están preocupados por el tema de manejo de ansiedad, desde la parte de vista más de mindfulness, de meditación podría ser, podríamos empezar esa charla. Nosotros vamos a postear en las redes sociales para que tengan el acceso a la charla de Zoom.
Claro, también pueden verla, pueden meterse en la charla de Zoom o pueden verla a través de Facebook Live, que también siempre la transmitimos a través de ahí. Perfecto. ¿Y el saludo? Y mi saludo va a todos los colegas que están en la primera línea, en los hospitales y en las clínicas, y a todo el personal médico obviamente que nos está ayudando a apaciguar un poquito esta situación. Y pueden contactar a Medpro a través de nuestras redes sociales, siempre estamos atentos. Tenemos nuestro WhatsApp, lo voy a decir una vez para que lo vean. Mándalo, déjalo en los comentarios. Yo creo que es más fácil ponerlo en los comentarios del Facebook, y ahí va a ser más razonable aquellos que lo están viendo. En los comentarios del Facebook va a aparecer el número de WhatsApp, ¿te parece? Perfecto. Para que no llamen otro número. Y a nuestro correo de kinesiología@medproclínica. Perfecto. Connie, Juan, Renzo, Bárbara, muchísimas gracias por estar en este capítulo de Ranchile TV. A todos los que estuvieron presentes, nos vemos el día miércoles. Muchas gracias, chicos. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao, gracias.